Sí, empiezo por agradecerle muy especialmente a la presidenta de la comisión y a toda la comisión séptima de Cámara por su hospitalidad. Un saludo al ministro y a los funcionarios del gobierno. Felicitar a mis compañeros de debate por sus excelentes intervenciones. Este debate que voy a hacer es un debate de salud, por supuesto, pero es un debate principalmente de corrupción. Es un debate que va a explicar cómo se ha perdido una suma inmensa de recursos de la salud, viendo específicamente el caso Saludcop, y lo que es más grave, de cómo en los 3 años de la intervención de Saludcop por parte del gobierno nacional se siguen desarrollando prácticas o las mismas prácticas que utilizó Saludcop para defraudar los recursos de la salud en sumas astronómicas. En este sentido es un debate de corrupción y voy a hacer acusaciones muy graves en lo que tiene que ver con los interventores de Saludcop, particularmente también con el superintendente de salud que ha permitido este tipo de prácticas, y pues con el propio ministro de salud, que no puedo creer que ignore estas cosas que voy a señalar. Buena parte de lo que voy a decir hoy aquí lo mencioné hace un mes, creo, un mes y medio en la plenaria del Senado, y las respuestas del gobierno fueron absolutamente insatisfactorias. Un asunto menor, yo dije que la Supersalud había condenado a Saludcop a devolver 600.000 millones de pesos de la salud que se había apropiado ilegalmente, dicho en términos coloquiales, que se los había robado. Y dije también, la Supersalud en ese momento del doctor Wilson Sánchez, y dije también que la Contraloría, en cabeza de la doctora Sandra Morelli, había condenado a Saludcop por haberse apropiado ilegalmente de 1.4 billones de pesos que se los había robado también. Y señalé cómo el gobierno nacional tenía una actitud negligente frente a estos sucesos y seguía utilizando las mismas prácticas que utilizó Saludcop para estas defraudaciones que acabo de mencionar. Y eso no le causó ninguna conmoción a los funcionarios del gobierno que estuvieron allí, ni siquiera al grueso de los congresistas, que en general todos le dieron el pase a eso. Y los medios de comunicación, ¿sabe cuánto dijeron al respecto? 0. Este es un país donde se pierden o 600.000 millones o 1.4 billones o sumados los 2 billones de plata de la salud, y eso no causa ninguna conmoción. Espero que lo que voy a decir aquí hoy genere alguna, o por lo menos preocupación entre todos ustedes. En primer término, señalar que Saludcop, o quienes manejan a Saludcop, no son propiamente unos angelitos. En algún debate que hice hace unos años demostramos cómo habían inflado los precios de los medicamentos en 800.000 millones de pesos para defraudar los recursos de la salud. La Supersalud, ya lo mencioné, en el 2010, el doctor Mario Mejía en ese momento, no este gobierno, sino del gobierno anterior, sancionó a Saludcop a devolver 600.000 millones de pesos entre devolver y no gastarse. La Superintendencia de Industria y Comercio condenó a Saludcop dentro del cartel de la salud. La palabra cartel es de la Superintendencia, no mía, porque se coludieron las principales EPS del país con ASEMI para también asaltar los recursos del patrimonio de la salud de los colombianos, para robarse también una suma que creo está incuantificada. La Procuraduría les impuso alguna sanción. En la Fiscalía hay 8 procesos penales que se mueven con notoria lentitud, hay que decirlo también, con notoria lentitud se mueven los procesos, pero allí están. Uno solo de esos, que tiene que ver con un escándalo de unos cheques que giraban y guardaban, etcétera, vale 33.400 millones de pesos lo que está perdido ahí. Bueno, esta es, digamos, la fotografía de lo que es Saludcop. Ustedes van a ver dentro de un momento por qué estoy planteando estos asuntos o recordando esto. La Saludcop intervenida por el gobierno nacional, o sea, Saludcop está controlada ya hace 3 años por el gobierno nacional. Sin embargo, los interventores de Saludcop han contratado abogados por 11.000 millones de pesos para que tumben la sanción de la Contraloría de los 1.4 billones de pesos que tienen que devolver. O sea, el gobierno tumbando una decisión de la Contraloría, ¿sí?, para que Saludcop se salve de devolver esos recursos. Siguen reconocidos por ellos mismos los sobrecostos de la integración vertical en Saludcop. Y por integración vertical, o a sus IPS mejor,
en estos 3 años de mi intervención, Saludcop ha pagado 2.9 billones de pesos, mientras que al resto de las IPS, que no son las de ellas, le debe alrededor de 500.000 millones de pesos y están, por supuesto, en afanes muy graves por esas circunstancias. Yo demostré con documentos en el debate de hace un mes cómo el interventor de Saludcop, en ese momento el doctor Wilson Sánchez, asumió compromisos de pago con el Banco de Bogotá por 190.000 millones de pesos, teñidos de completa ilegalidad. Por ejemplo, allí se comprometen a que el 20% de la plata de los recobros del FOSIGA vaya directamente a las arcas del Banco de Bogotá. Y allí también se establece que Saludcop EPS es fiadora o es responsable de las deudas del grupo Saludcop, que es una cosa distinta, entre esas, para poner un ejemplo, Cruz Blanca. O sea, una cosa abiertamente ilegal, porque ¿por qué tiene que responder un EPS por, digamos, deudas de negocios que no son los suyos? Y demostré también, que es lo que voy a confirmar ahora aquí, cómo es que se vienen pagando ilegalmente, con recursos de la salud, las deudas de Saludcop contraídas para adquirir bienes que no podían o que no pueden, mejor, adquirirse con recursos de la salud. Ahora, todo esto en un ambiente que yo tengo que señalar aquí, que yo creo que está en la base de esta preocupación. Este no es el gobierno de la salud de los colombianos, este es el gobierno de las EPS. O sea, todo lo que ha pasado. Y hay que ver cómo defienden a las EPS como gato patas arriba, el propio ministro Gaviria y todos los ministros y el propio presidente Juan Manuel Santos. No se cumplen las órdenes, las exigencias de la Corte Constitucional de su sentencia 760 del 2008, no se cumplen, yo lo expliqué con todo detalle, no lo voy a repetir aquí. Este gobierno defiende con el ministro de la cabeza la integración vertical, que todos sabemos que es una fuente de desastres y de defraudaciones del sistema de salud. Y en la ley ordinaria de salud iba un artículo que a mí no se me va a olvidar nunca, que decía, no entremos en detalles, que establecía la posibilidad casi que de condonar las ilegalidades y las defraudaciones de las EPS, por lo menos en la parte penal de esas decisiones. Lo retiraron, pero el artículo allí apareció. Para fiesta, por supuesto, de Saludcop y todas las demás que están vinculadas en estos asuntos. Y tengo que señalar también que sacar la información a los funcionarios, particularmente al superintendente de salud, que le hago las peticiones, y al ministro, pero particularmente al superintendente, casi que hay que someterlos a tortura, ¿no? No entienden las preguntas, no saben quién tiene la respuesta, todas las pelotas se las pasan al interventor y no asumen las responsabilidades que deberían asumir, y eso dificulta este debate, y ustedes van a ver el tipo de incongruencias que aparecen en las respuestas que nos dan. Pero además hubo un hecho que a mí me ha significado una gran preocupación, que pasó desapercibido o escondido para el país, que es este. El 23 de septiembre en RCN Radio, el señor superintendente de salud, ¿sí?, el doctor Morales, dice que, de acuerdo con él y varios observadores, no lo voy a leer todo, pero ustedes se los pueden enviar a quien quiera, pero para hacerme breve, dice, palabra más, palabra menos, que la doctora Sandra Morelli, que le impuso una sanción de 1.4 billones de pesos a Saludcop, y que tuvo pleitos pues con todos los grandes poderes de este país, cosas que a mi juicio en parte explican los enredos en los que está y las dificultades en los que está, y no comparto el hecho de que no esté atendiendo pues los requerimientos de la justicia. Dice el Supersalud, el doctor Morales, que ella no estaba interesada en recuperar dineros públicos, sino en liquidar a Saludcop por intereses particulares. Palabras mayores, palabras mayores. Y dice que tenía un negocio particular, que tenía en su equipo gente con vínculos muy cercanos con entidades privadas a quienes les habría convenido mucho la liquidación de Saludcop. 23 de septiembre. Yo mismo empecé a mandar Twitter, usted se debe acordar, ministro Gaviria y el superintendente Morales, y decir, bueno, amplíenme esto, ¿dónde están las pruebas? Estos no son asuntos menores. ¿Por qué están diciendo eso? Porque claro, ese día debe haber habido una fiesta en Saludcop. Porque si resulta que esto es así como dice el superintendente Morales, fácilmente se cae el proceso de los 1.4 billones de pesos, que es lo que están buscando. Están buscando la nulidad de ese proceso. O
O sea, están buscando que aquí se determine que Saludcop no se robó esa plata. Y esta afirmación del Supersalud lo que pone es a Saludcop como una víctima y no como un victimario, que es lo que todos los colombianos estamos convencidos que ha sucedido. Entonces le mandé una carta al Supersalud y le dije, doctor, pruebas. Hasta el sol de hoy me dijo que las estaba buscando. Y le mandé una carta también al ministro Gaviria, que me la respondió en el día de hoy, donde él me dice que esas afirmaciones no dicen que sea él el que las dice, y por supuesto yo nunca he dicho que él fue el que hizo esa afirmación. Y entonces me agrega, por lo cual me abstengo de adelantar juicios personales sobre las mismas. Personales, doctor Gaviria, sobre estos temas, la honra de una persona sometida a esas circunstancias, los alcances de esto que está sucediendo. Entonces yo aquí estoy planteando una cosa y la planteo con toda franqueza. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuáles intereses se están moviendo? ¿Por qué el silencio de todos los medios de comunicación a este respecto? ¿Por qué se impuso? Porque lo afirmo, así lo creo, que se impuso el tapen-tapen de la Casa de Nariño. Y que, repito, lo que se está moviendo detrás de esto, aquí no lo tienen que aclarar en el Congreso de la República. Todo esto lo he dicho para llegar a este punto que es realmente el principal de este debate. ¿Cómo es el cuento de los pagos ilegales? Bueno, ¿cómo es que se roban la plata de la UPC y la plata de la salud? ¿Qué fue lo que explicó en su momento la Superintendencia de Salud? No las de este gobierno. ¿Y cómo es lo que explica la Contraloría? La cosa es muy sencilla. A una EPS le dan lo que se llama la plata de la UPC, la unidad de pago por capitación. Y con esa plata ella debe cubrir el POS, o sea, los derechos de salud de los colombianos. ¿Cómo se calcula la UPC? La UPC es el equivalente a lo que cuestan los medicamentos, los médicos y las enfermeras que haya que pagar, lo que cuestan los procedimientos quirúrgicos y hospitalarios y una suma para administración. Fíjense que allí en ninguna parte aparece compra de clínicas, ni de edificios, ni inversiones en el extranjero, ni nada de eso. La ganancia que le debe quedar a la EPS por administrar esos recursos es una fracción de los gastos de administración. Una fracción de los gastos de administración. ¿Cómo es que se han robado esta plata? Muy simple. Cogen la plata de la UPC, de toda la UPC, y cogen el pedazo que quieran, con eso compran edificios, lotes, negocios en el extranjero, clubes, lo que sea, y eso lo pasan al patrimonio. Y al final del año dicen, no alcanzó la plata de la UPC, es cierto, porque como no alcanzó, pues claro que va a alcanzar si se la están gastando en cosas que no son. Se la están robando. Porque la plata de la UPC, dice con toda claridad la ley, solo es para medicamentos, para procedimientos quirúrgicos y hospitalarios, para médicos y especialistas de la salud, y una fracción para administración. Y una fracción de esa administración para utilidad que sí puede coger la EPS, pasarla a su patrimonio y después gastársela en lo que se le dé la gana. Pero lo que no puede es coger la plata. Esto está perfectamente establecido por las normas. El fallo de la Supersalud, de los 600.000 millones de pesos que tienen que devolver, lo respaldó, después de que este gobierno intentó tumbar esa decisión de la Supersalud, ese fallo lo respaldó el Tribunal Superior de Cundinamarca y el Consejo de Estado. O sea, aquí legalmente no tienen nada que hacer. Y además, ojo, le dijo el fallo de la Supersalud, primero, la plata que ya pagaron me la devuelven. Y segundo, no pueden seguir pagando deudas con la plata de la UPC. Este es el punto del debate. No pueden seguir pagando deudas de activos fijos con la plata de la UPC. ¿Qué es lo que han venido haciendo? Veámoslo con algún detalle. Para el debate en el Senado de hace unas semanas, la cifra que me dieron era que esos gastos que pueden ser ilegales, o que yo creo que son ilegales, van a ahorita a ver por qué él puede, porque como no me dan la información suficiente, me ocultan la información, me hacen fraude en la información, me toca meterme en los enredos de hacer mi análisis para mostrar qué es lo que está pasando, porque si me la dieran, ministro, esto sería mamey este debate. Han pagado tanto con plata que no se puede pagar y el debate dura un minuto. Pero no, me toca meterme en el enredo de hacer demostraciones. Pero miren cómo empieza esto. Hace un mes me dijeron que esa plata gastada en leasing, compraventas y deudas a los bancos por activos fijos, o sea, platas que no se pueden gastar en asuntos, que no se pueden gastar recursos de la salud, salvo una pequeña excepción que también voy a explicar, eran 238.000 millones.
Quito las cifras para facilitar las cosas, las cifras de detalle. Pues bien, en la última respuesta para este debate me dicen que no, que son 708 mil millones de pesos. Lo que pagaron en leasing, compras de bienes y pagaron a los bancos. 708 mil millones de pesos. Entonces yo me pregunto, señor ministro, un sistema de salud cuya información pasa de 300 mil millones o de 230 mil millones a 700 mil millones de pesos en un mes, ¿qué sistema de salud tenemos? Y ojo, en el debate que hicieron el ministro Santamaría advertí que de lo peor que había en el sistema de salud en Colombia era la información, que engañar al gobierno nacional en las cuentas de la salud era una ganga. Bueno, estos 708 mil millones de pesos yo creo que son ilegales, pero entremos a desmenuzarlo porque yo creo que esos pagos son ilegales. Primero voy a mostrar que Saludcop no tiene plata. ¿Por qué? Porque ellos podrían alegar, vamos a ver si aquí lo van a hacer, que es que Saludcop de otra plata suya, de utilidades o de otros recursos, puede haber comprado esos bienes todos, total o parcialmente. Entonces vamos a mostrar cómo Saludcop no tiene cómo haberse conseguido esos recursos, o por lo menos todos esos recursos. Las pérdidas de Saludcop, esto es en 3 años, ¿no? 2011-2013, que es el tiempo de la intervención. Las pérdidas de Saludcop en esos 3 años son 584 mil millones de pesos. O sea que con utilidades, con ganancias netas, no pueden haber pagado esa plata porque no tienen un peso. Por el contrario, son pérdidas enormes. En su estado financiero aparece una cosa que se llaman los ingresos no operacionales. Un ingreso operacional que puede ser, por ejemplo, que uno de los negocios de Saludcop en el exterior, que es ilegal por definición, le haya mandado una plata a Saludcop. Bueno, supongamos que toda esa plata lo hubieran dedicado para pagar esos 708 mil millones de pesos. Pues bien, todos los ingresos operacionales suman 158 mil millones, o sea que ahí les queda un hueco, ministro, de 550 mil millones de pesos que todavía no explican de dónde los pagaron. Ojo con esto. La Contraloría General de la República explicó que el 99.68% de los ingresos de Saludcop son parafiscales. ¿Parafiscales qué quiere decir? Que no se pueden gastar en cosas ajenas a lo que ya he explicado y no voy a repetir nuevamente eso. Que apenas el 0.32% es a unos rubros que ellos tienen, duplicados de carnet, planes adicionales, atención a particulares, o excedentes o beneficio neto, o sea, ganancias. Entonces, si acogemos el promedio calculado por la Contraloría, y es un estudio como de 700 páginas, cualquiera puede leerlo, apenas tendrían de utilidades unos 26.251 millones de pesos, y como la deuda o lo que la suma en disputa son 708 mil millones de pesos, ahí le queda faltando, ministro, 682 mil millones de pesos de plata de la salud. Bueno, entonces, presionando al interventor, por fin el doctor Guillermo Grosso en su última respuesta me dijo una cosa que no me había dicho antes. Me dijo, las mismas, o sea, las deudas, se han venido cubriendo con el 10% de gastos de administración de la UPC permitida por la ley. Entonces ya se va aclarando. O sea, de la plata del 10%, la ley permite hasta 10%, doctor Grosso, no 10%, hasta 10%. O sea, usted tendría que demostrar que en la administración se le va ese 10%. Pero bueno, supongamos que echan el 10%. Esa es la plata que usted nos dice con la que están pagando estas deudas. Y más grave aún, el Supersalud en las respuestas últimas es solidario con usted en esa concepción y dice que esa plata se está pagando de ahí, que es de ahí de donde se está pagando. Dice que las EPS podrán utilizar, bueno, es una respuesta enredada, pero finalmente eso es lo que está diciendo el Supersalud, y si no es así, entonces usted ahora lo aclarará. Pero la interpretación de mi oficina es que usted respalda la tesis del interventor de que eso se paga con el 10%. Entonces aquí aparecen dos discusiones, congresistas, colegas. Una, ¿alcanza el 10% para pagar los 708 mil millones de pesos? Y dos, ¿cuánto de ese 10% podría convertirse en recursos para pagar eso? Bueno, despachemos la parte más fácil. Los ingresos por la UPC, que es la plata de la que estamos hablando, son 6.6 billones de pesos. Luego el 10% son 668 mil millones. Si toda esa plata
hubiera ido para pagar los 708.000 millones de pesos, todavía les quedaría un hueco de 40.000 millones, que no es poca monta, representante Ángela Robledo. Suponiendo que todo el 10% hubiera ido a eso. Pero yo espero que usted ahora me diga, ministro, y el superintendente me digan que no puede ser verdad que todo el 10% vaya a eso. ¿Porque qué? ¿Todo el 10% es ganancia? ¿La administración no vale nada? La administración es gratuita, la secretaria, los papeles, los revisores, los contadores, los gerentes, ¿eso no vale nada? No, algo tiene que valer. No sabemos con precisión cuánto vale, aun cuando ahorita voy a dar alguna idea, pero en todo caso no es posible que todo sea plata de utilidad, porque repito, la utilidad sale de lo que no se gasta en la administración, ese excedente puede ser. Entremos a una parte que puede ser más interesante, dejado claro que no pueden haber pagado toda esa plata con el 10%. Bueno, ¿cuánto de la administración podrían gastar en los 780.000 millones? Y eso está claro. Tanto la Contraloría como la Corte Constitucional en su sentencia 262, ¿qué dicen? Dicen que de la plata de la administración, o sea, de la administración estrictamente hablando, solo puede gastarse, digamos, en algún tipo de activos, para poner como un ejemplo, un edificio, siempre y cuando esa necesidad administrativa guarde relación con el acto médico. Vamos a poner un ejemplo. Entonces Saludcom necesita construir un edificio para poner ahí a las secretarias que entregan las facturas. Eso se podría aceptar. Para eso se podría aceptar. ¿Qué? Pero solo para eso. Se podría aceptar que plata de la administración pasara, digamos, a su patrimonio por la vía de una inversión como esa. Leamos lo que dice la Corte Constitucional. Dice que el componente de gasto de administración de la UPC se puede gastar, así como les estoy diciendo, cuando ello sea necesario para garantizar la operación en estricto sentido de la EPS. O sea, no pueden meter plata en el exterior, ni construir clínicas, ni ese tipo de cosas, porque no es en estricto sentido de la operación de la EPS. Y va más allá. Esto es bonito. Hace lo mismo que hace la Contraloría y explica qué pedacito de ese sí se podría gastar. Y entonces dice esto, dice, otros activos fijos pueden ser adquiridos por las EPS con la porción de esos gastos de administración, pero agrega, que corresponde a su utilidad, ya que en tantos recursos propios pueden dedicarse a las finalidades que elija la entidad según su razón social. O sea que está perfectamente claro que del 10%, hasta el 10%, no de todo el 10%, señor Intervención, hasta. Ahora tenemos un lío, es que no sabemos cuánto vale la administración porque la Corte Constitucional le ordenó al gobierno calcular técnicamente cuánto vale la administración y al gobierno no se le ha antojado calcular cuánto vale la administración. Entonces quedó una cosa que ustedes aquí aprobaron, que la administración podía ser hasta, pero hasta no es lo mismo, ¿sí? Y ojo, se puede volver ganancia hasta parte de ese 10% si alcanza para la plata de la salud. O sea, si está sobrando plata, si no tampoco. Eso es clarísimo cómo están estas cosas. Entonces, la teoría de que pagan con el 10%, doctor Grosso y doctor superintendente, doctor Morales, superintendente de salud, es inaceptable. No tienen cómo. No tienen cómo, pero vamos más allá. En medio de rebuscar y rebuscar información, entonces nos dicen que es que de ese 10% hay una parte que lo llaman gastos administrativos monetarios, que uno podría inferir que sean los de administración propiamente dicha. Fíjense que estoy haciendo inferencias porque no me dan la información completa. Entonces, en aras de ser amables, digamos que el resto, lo que no sean gastos monetarios administrativos, son las ganancias. Vamos a suponer, y que de esas pueden disponer libremente, señor ministro. ¿Qué les pasa? Que esos, haciendo las cuentas, la utilidad entonces serían 316.000 millones de pesos. Y resulta que la cuenta es 708.000 millones, o sea que les queda un hueco de 391.000 millones de pesos que sigue sin explicación. Que sigue siendo, a mi juicio, pagado con recursos de la UPC que no se pueden gastar en eso. Entonces el interventor además me dice, bueno, pero es que hay otros ingresos, senador. Esto es todo sacado con tirabuzón.
Todo saqueo de continuación. Entonces dice, hay otros ingresos. Bueno, miremos lo de los otros ingresos. Esos otros ingresos, dice el superintendente, el interventor, valen 1.3 billones, elimino las cifras para no enredar, 1.3 billones, luego se podrían pagar los 708.000, ¿cierto? Y sobraría plata. Pero ¿cuál es el problema? Es que esos otros ingresos, esa información así dada por el interventor, contiene un engaño. Porque resulta que esos otros ingresos, casi todos o todos, son recursos para fiscales porque son recursos de salud. Despiecémoslos un poco. 1.3 billones de otros ingresos, pero de esos 98.000 son copagos, que sabemos que son recursos de la salud para fiscales que no se pueden gastar en eso. Otros 178.000 millones de pesos son cuotas moderadoras, que ha dicho la Contraloría de la Corte Constitucional que tampoco se pueden gastar en eso. Luego les quedarían, de esa plata les quedarían, ministro, los recobros del no pos. Ustedes saben cómo es, se ponen a tutela en una EPS, la EPS paga el costo de la tutela cuando se gana y el FOSIGA le reintegra a... ¿sí? Entonces, los reintegros valen 1.07 billones de pesos. Yo me atrevo a asegurar que la casi totalidad de los recobros, y más en el caso de Saludcop que está quebrada, son recursos para fiscales. Podrían no serlo, pero no veo de dónde pueden no serlo. O sea, la EPS, ¿qué es lo que ha venido haciendo? Y esto es obvio, que esos pagos de esos fallos de tutela los pagan con la plata de la UPC y después le dicen al FOSIGA, restitúyame la plata de la UPC, y estos son todos recursos para fiscales. Obvio. Bueno, entonces les pregunto, bueno, díganme cuánto de los recobros del FOSIGA son recursos propios, si es que los tiene, que no veo por dónde los tiene, Saludcop, y cuántos son recursos públicos. Y miren esto es lo peor, señor ministro. Escúcheme esto que le voy a decir, que es muy grave. Me dice el superintendente de salud, me lo dice hoy o ayer, me dice que el problema que tienen es que el PUC, que es el Plan Único de Cuentas, o sea, el que hace todas las cuentas del sistema de salud, el PUC, no relaciona las fuentes de recursos con los usos de los mismos. Y que entonces ellos no saben. No. O sea, robar el sistema de salud es una ganga. ¿Son tan estúpidos los que diseñaron esto? ¿Así de estúpidos son? O sea, que uno no tiene en un sistema de salud, después de 20 años de estar operando, cómo relacionar qué plata es la que entra y en qué se gasta. ¿Qué es eso? Y me lo dice el superintendente de salud que lleva como 2 años en ese cargo. Ministro, ¿usted no se había dado cuenta de eso? O sea, este senador y su oficina se revientan las pestañas durante semanas bregando a aclarar cómo se gasta la plata de la salud, qué es lo que pasa, y pum, llegamos a un cuello de botella en que no hay cómo saberlo. Pues por lo menos no hay cómo saberlo oficialmente. Así es como se maneja este asunto. No. La plata de la salud de los colombianos. Pero además aquí lo que está quedando abierto es esta puerta, y lo menciono desde ya y ahora al terminar, y ya voy a terminar, lo ratifico. Aquí lo que está diseñado es un modelo de defraudación. Eso lo llaman los abogados muy, ¿cómo es? Creativos, no, los sofisticados, como los de la altillanura, los llaman productos. ¿Qué es un producto? En el mundo de lo legal, un producto es una manera de ganarse una plata legalmente, y en el mundo de lo ilegal es una manera de ganarse una plata ilegalmente. Pero es un producto, es un invento, está muy bien diseñado, todo es cuidadoso, todo parece legal. Ese es el caso de la altillanura, que quieren ahora arreglar con la versión 2 de la ley Urrutia-Luis Arralde. Saber cómo resuelven el impuesto. Bueno, esto es lo que está operando congresistas y colombianos en el sistema de salud. Y entonces, en conclusión, ¿qué es lo que está sucediendo? Que los interventores de Saludcop, yo creo que con la orden del gobierno nacional, no me puedo pensar que esto lo estén haciendo por su propia cuenta.
traicionados por el gobierno nacional, so pena de quitarles el puesto, si no lo hacen. Están manejando los recursos de Saludcop de la misma manera como los manejaba Palacino, por lo menos en este aspecto particular, o en estos aspectos a los que me estoy refiriendo. Creo que eso es lo que está sucediendo. Y entonces yo concluyo diciendo esto, ministro. Yo hago una acusación formal. Es que esos 708.000 millones de pesos, todos o casi todos, son recursos públicos que han venido pasando al patrimonio de Saludcop, que hoy son parte del patrimonio de Saludcop fraudulentamente. Estoy hablando solo de los 3 últimos años. Fraudulentamente. Se siguen robando la plata de la salud por este mecanismo que estoy explicando. Esta es la situación en la que estamos. Y ojo, y esto, si esto no se aclara, es un debate que tiene su importancia. A mí no me sorprendería, no tengo las pruebas, pero no me sorprendería, señores de ASEMI, que lo mismo estén haciendo todas las demás EPS, porque ¿por qué no? A cuenta de que entonces uno lo hace y los otros que no lo hacen, de mensos, de bobos o de pulquérrimos. Y yo le pregunto a usted, señor ministro, ¿usted va a cerrar esta puerta o no la va a cerrar? Pero cerrarla es cerrarla. Yo y usted, ministro, y con esto termino, usted le debería hoy pedir aquí la renuncia al doctor Grosso y al doctor Morales. Y le agrego esto, y si usted no pide la renuncia, entonces renuncie usted. Pues porque si usted no cuida el queso, entonces ¿cómo es la cosa? Yo creo que por fin estamos llegando al punto final de cómo es que funciona toda esta cosa y cómo esto que tenemos es política de Estado en Colombia. Ellos podrán dar justificaciones, que es la estabilidad y no sé qué. Yo no estoy ahorita hablando de eso podemos hablar otro día. ¿Y qué hacer con Saludcop? Incluso me tomo el trabajo de no meterme en esas honduras para que no se me vayan a salir por la tangente. Estoy hablando de corrupción. Estoy hablando de 708.000 millones de pesos. Estoy hablando de que lo están pagando con la plata de la salud. Estoy hablando de que eso está prohibido hacerlo por una decisión que está en firme por la Superintendencia de Salud y el Consejo de Estado. Entonces yo aquí lo que les estoy exigiendo a ustedes es que me cumplen la ley, así no les guste. Porque es que las leyes no se cumplen a la carta, como se ha ido volviendo estilo en Colombia. Entonces la ley, pues sí, pero no, pero ¿por qué no? Porque las conveniencias nacionales y no sé qué más cuentos. Este es el lío que tenemos. Espero sus respuestas, señor ministro. Muchas gracias nuevamente, colegas de la Comisión Séptima, por su hospitalidad. Señora Presidenta, mis agradecimientos.